Conflicto armado en Colombia. Víctimas del conflicto, madres de Soacha. Algunas víctimas del conflicto armado en nuestro país, como las madres de los jóvenes asesinados en la pasada administración, denominados como falsos positivos, son escépticas y no confían en la justicia colombiana. Jaime Steven Valencia Sanabria, un niño de 16 años, quien fuera asesinado por la Brigada 15 en Ocaña, norte de Santander. Señora María, ¿cuál es la opinión que usted tiene frente al proceso que se ha llevado, que ya llevan más de un año y todavía vemos que no les dan una justificación o no les dicen la verdad? ¿Qué piensa de esto? Pues mire, en el caso mío yo no he tenido la primera audiencia, entonces mi caso está en ceros, se puede decir en ceros, pero he tenido la oportunidad de acompañar a otras compañeras y se da uno cuenta que es terrible la forma de dilación, el irrespeto contra los jueces, mejor dicho, eso es como dice el dicho, es un coge-coge, es una burla. Nosotros seguimos siendo burla para ellos, viendo cómo se burlan, cómo somos objeto de lo que a ellos les dé la gana. Viendo el caso del asesinato a la líder comunitaria en Medellín, Ana Fabricia Córdoba, ¿a ustedes les brindan un sistema de seguridad? ¿Les dan protección? Seguridad, no tenemos ninguna seguridad, de nada, de nada. Entonces, vemos que empezaron las condenas, sabe Dios qué pueda pasar con nosotras. ¿Tienen miedo? Sí, pues la verdad no por nosotras, pero sí por nuestros hijos, por nuestros nietos y todo eso. Cuando sucedió la desaparición forzada de su hijo, Álvaro Uribe era el presidente. ¿Qué le diría si en este momento pudiera hablar con él? Yo sé que eso nunca va a suceder, ni sucederá. Lo mismo que con Santos. Esta es la hora que no nos ha dado cara. Según dictó una ley de víctimas, el año pasado quería darnos 18 millones. ¿Acaso nuestros hijos valen 18 millones? Nadie, nuestros hijos no tienen precio. Por su parte, Luz Marina Bernal, madre de una de las 17 familias de Soacha y quien perdió a su hijo Fair Leonardo Porras, un joven de 26 años de edad con discapacidad cognitiva, tenía 9 años neurológicos, atribuye la muerte de su hijo a la Brigada 15 del Ejército de Ocaña, norte de Santander. Soy una de las 17 familias del caso Soacha. Mi hijo era un chico de 26 años de educación especial. Contaba con 9 años neurológicos y fue asesinado por la Brigada Móvil 15 de Ocaña Norte de Santander. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con el presidente y tuviera un minuto, ¿qué le diría? Yo personalmente le preguntaría al presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿será posible que usted como padre me vendería un hijo por 40 millones de pesos? Yo diría, es terrible que no prime la vida humana, sino simplemente todo se arregla con dinero. ¿Sería posible que ellos aceptarían vender uno de sus hijos? Frente a la posición de las señoras María y Luz Marina, el senador Juan Fernando Cristo afirma que el proceso de la ley de víctimas y restitución de tierras es trascendental para el país, siendo esta un paso importante para resolver en gran parte el conflicto. Senador, ¿cuál es la definición que usted tiene acerca del conflicto armado en Colombia? La definición del conflicto armado es la definición que trae la ley. Hemos dicho con toda claridad que para efectos de la ley de víctimas son víctimas todas aquellas personas que hayan sufrido violaciones a las normas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con ocasión de este conflicto armado, que es el que vive el país y el que se ha reconocido siempre. La ley no aporta nada nuevo en la materia, creo que se ha generado una tormenta en un vaso de agua. Todas las leyes de orden público, el Código Penal, la ley del desplazamiento, todas las leyes vigentes reconocen el conflicto que vivimos. Esta es una ley pues trascendental para las víctimas de Colombia. ¿Qué se les puede decir a ellas? ¿Cómo se les garantiza que verdaderamente se va a llevar a cabo? Lo que hay que decirles es que el éxito de la implementación de esta ley depende en buena medida
de ellos mismos, que las víctimas se apropien de la ley, que las víctimas conozcan la ley, que las víctimas promuevan la ley, que las víctimas exijan los derechos contemplados en la ley a los responsables de ejecutar la ley. Esta es una ley que va a depender fundamentalmente de la organización de la sociedad civil, de las organizaciones de víctimas, que ellas actúen muy intensamente en darle vida a la ley. Va a necesitar una movilización social muy grande y ese es el llamado que quiero hacerle a las víctimas y a sus organizaciones. Pero no es muy complicado que las víctimas que están en los semáforos puedan de alguna forma contactarse con las entidades del Estado y así pues empezar la labor de restitución de tierras y poder regresar a sus hogares? No es complicado, no necesitan abogados, tienen que ir a las entidades, conocer la ley e ir y reclamar sus derechos. Una de las grandes ventajas de esta ley es que hay una nueva institucionalidad dedicada a las víctimas, que no va a ser el Estado en general como era antes, que se peloteaba a las víctimas de uno al otro lado. Ahora va a haber entidades dedicadas única y exclusivamente a implementar la ley en restitución de tierras, en el registro único de víctimas, en las medidas de reparación simbólica con el Centro de Memoria Histórica. Entonces va a haber unos responsables claros de la ejecución de la ley. Usted decía ayer que las personas que quieran pasarse de avivatos van a tener pues a la ley encima y van a tener penas que no van a ser excarcelables. Los jueces de circuito y los funcionarios públicos también van a tener esa ley que los esté observando. Claro, esto es un control social que hay que hacer muy grande, pero hay que aclarar que los jueces de circuito solo actuarán cuando la Unidad Administrativa Especial de Despojo de Tierras actúe, pongan en funcionamiento para proteger a la víctima el proceso de restitución y al final se le pide al juez de circuito que decrete la restitución de tierras. Y allí yo creo que hay que ser muy severos, hay que crear una carrera judicial especializada en restitución de tierras. El Consejo Superior de la Judicatura se ha comprometido en la capacitación de esos jueces que van a ser especiales y dedicados solo a esa tarea. Según la ONU, Colombia ha violentado los derechos humanos en medio del conflicto. Las cifras reveladas este año muestran cómo han aumentado los índices en esta materia, por cuenta de las ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos y el surgimiento de las bandas criminales BACRIM. Refiriéndose a esto, Iván Cepeda Castro, representante a la Cámara y víctima del conflicto armado, ya que su padre fue asesinado, contextualiza este tema con la vulneración de los derechos humanos. Para el doctor Iván Cepeda, ¿qué es el conflicto armado? Es una confrontación de larga duración en la que hay enfrentadas unas organizaciones insurrectas y por otra parte el Estado. En medio de esa confrontación el Estado ha empleado con frecuencia estructuras paramilitares. Otro factor que hace más compleja esta situación es los dineros del narcotráfico, que son redes criminales también muy poderosas. Y en medio de todo esto, una gran violación de derechos humanos, de infracciones de derecho humanitario, prácticas como la desaparición forzada, las ejecuciones, el ataque a los civiles, hechos de violencia que pueden ser catalogados de genocidio, el secuestro, la utilización de minas antipersona y también de bombardeos indiscriminados contra poblaciones. En fin, es un cuadro muy complejo de violencia y de degradación de la dignidad de las personas. En otros sectores el conflicto no existe o se le da un tratamiento semántico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Descabellado. Yo creo que cualquier analista, cualquier persona, con un mínimo sentido común, difícilmente puede negar una realidad como esta. Es decir, no solamente existe un conflicto, sino que, repito, es uno de los más antiguos que hay en el mundo. Yo visité una vez en Ginebra el Museo de la Cruz Roja Internacional. En Ginebra queda la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el organismo autorizado en estas materias. Y bueno, hay una galería donde se muestran los conflictos del siglo XX. Y el conflicto colombiano es el conflicto, tal vez con el del Medio Oriente, más antiguo que hay en el mundo contemporáneo. Colombia ha reconocido que existe conflicto cuando no solamente firmó, sino que ratificó las convenciones de Ginebra y sus dos protocolos adicionales, que son aquellos instrumentos que intentan regular
los conflictos armados. Y cuando la Corte Constitucional colombiana revisó esa ratificación, fue muy explícita en decir que en Colombia había un conflicto armado. Todos los gobiernos han tenido comisionados de paz, incluyendo el del presidente Uribe. El presidente Uribe tuvo 8 años un comisionado de paz. Ahora la pregunta es por qué se tiene un comisionado de paz si no hay conflicto. Pero bueno, podríamos seguir haciendo preguntas de estas, pero eso es un poco entrar en un terreno del absurdo. Es decir, bueno, uno puede estar en medio de un terremoto y decir, no, aquí no hay terremoto, pero eso es simplemente huirle a la realidad, ¿no? ¿Cómo ve usted esa política que se está pues ejerciendo y que en cierta medida pues sí empieza como a cambiar un poco y a reconocer que sí está el conflicto y que sí hay unas víctimas y que hay que tenerlas en cuenta? Bueno, yo creo que es muy importante que en Colombia hay una ley que está dedicada a las víctimas y su reparación. Ese es un avance que obedece fundamentalmente a una lucha de años que han hecho las organizaciones de víctimas. Es a ellas a las que le cabe en primer lugar el mérito. Por esta ley y por otras, no es la primera ley que se hace tampoco sobre estos temas. Pero lamentablemente esta es una ley limitada, es una ley mezquina, es una ley que no tiene los alcances, los mecanismos, los procedimientos idóneos para garantizar la reparación. Muchas víctimas que han sido excluidas de estos procesos. Se discrimina a las víctimas de desplazamiento forzado, que son las víctimas más numerosas. No hay unos mecanismos que uno pudiera decir garanticen plenamente la restitución de tierras. Sí, ahí en la ley se enuncia que debe haber restitución, pero de esa formulación a la realidad hay una distancia grande. Entonces yo creo que aquí lo que habría que decir es que con relación a las ejecuciones mal llamadas falsos positivos en Colombia, por supuesto que habrá que buscar la responsabilidad del caso, y es posible que el hoy presidente le quepa responsabilidad en eso. Pero por supuesto también habrá que reconocer que impulsó una ley como la que acaba de salir. Otro caso particular en el asunto de las víctimas del conflicto armado es el del senador Juan Manuel Galán, hijo del recordado líder y ex candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado el 18 de agosto de 1989. Senador, ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca del conflicto armado en Colombia? Bueno, yo creo que Colombia ha vivido durante varias décadas un conflicto armado interno, pero este conflicto pues se ha transformado, que reclutan niños, que violan los derechos humanos, que siembran minas por todo el país y perdieron total legitimidad, si algún día la tuvieron, para reivindicar esas luchas. Yo creo más en la posibilidad, a través de las instituciones y de la democracia, de transformar nuestra realidad social y de lograr los cambios que Colombia necesita. Referente al tema de la restitución de tierras y la ley de víctimas, ¿qué opinión tiene usted acerca de esto? Bueno, yo creo que es un paso histórico muy importante que se haya legislado en esta materia, pero que esta ley obviamente no vaya a quedar en el papel, que se lleve a la práctica, que se reglamente rápidamente, que haya mecanismos que permitan operativizarla, que permitan hacerla cumplir y que efectivamente los colombianos desplazados, despojados de sus tierras, amenazados, víctimas de la violencia, reciban la reparación, y esta reparación no esté condicionada a un dinero en efectivo o a la restitución de la tierra, sino que la reparación fundamental a la que aspiran las víctimas es a través del acceso a la verdad. ¿Las madres de Soacha de los llamados falsos positivos pueden tener en esta ley de verdad un amparo de justicia? Yo creo que sí, y creo que el Estado colombiano debe asumir su causa, la causa de estas madres víctimas de los falsos positivos, para velar porque los procesos de investigación avancen rápidamente y no queden en dilaciones, no queden en esos torpedos que los abogados tratan de ponerle a la justicia para evitar que la justicia se cumpla. Es evidente que el conflicto armado en Colombia es de gran magnitud. En conclusión, el conflicto armado ha llegado a perjudicar psicológica y físicamente a familias de los distintos sectores y estratos sociales, como doña Luz, doña María, el doctor Iván Cepeda y el senador Juan Manuel Galán.
Las diferentes víctimas del conflicto armado, más que dinero, esperan que se aclare qué ha pasado con sus familias, o por lo menos saber dónde están sus restos mortales, pretendiendo encontrar la verdad y hacer justicia. Además, no ignoran tener la oportunidad de por lo menos dialogar con los ejecutores de sus allegados, pretendiendo exponer todo lo que no han podido expresar durante años de silencio y dolor.